Una vez más queremos darte la bienvenida para que sigas con nosotros. En este momento que vamos a estar, ¿verdad? Meditando la palabra de Dios bajo el tema obstáculos de la oración. Y queremos, sin más ni más, entrar al tema porque yo creo que es de suma importancia que entendamos como pueblo de Dios qué es lo que hace que nuestra oración no llegue o que no sea contestada, ¿verdad? Y queremos nosotros enfatizar que hay muchos obstáculos que no permiten que esa oración, ¿verdad?, llegue al Señor, y queremos nosotros bendecir tu vida. Estamos aquí desde el canal 27-2, Maná del Cielo, Alimento para tu Espíritu. Es una bendición. Soy el pastor José Herrera y estamos aquí en vivo de 8 a 9. Hoy estamos bendiciendo tu vida y queremos decirte que hay una palabra de Dios para ti y para mí, y espero que así como ha edificado mi vida, obviamente edifique la tuya. Así es de que vamos a entrar a ver qué es lo que el Señor tiene para nosotros, y para eso vamos a ir al libro de Santiago, versículo 4, capítulo 4, versículo 2 y versículo 3, y dice de la siguiente manera: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y guerreáis y no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Entonces la pregunta aquí es: ¿por qué es que Dios no contesta la oración de sus hijos? ¿Por qué? En el versículo 3 dice: pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Yo creo que estos dos versículos abarcan de gran manera lo que impide que nuestra oración no llegue o llegue, pero que no sea contestada de una manera como nosotros queremos que sea contestada, ¿verdad? Obviamente todos sabemos que hay tres contestaciones: sí, no o espera. Pero muchos queremos que el no sea sí, que el espera sea no y que el no sea espera. Nadie quiere esperar, nadie quiere pasar por el proceso de entender los propósitos de Dios. No, nadie quiere esperar. Vivimos en una sociedad donde todo es microwave, donde estamos en un estado, en California, donde es la meca, donde es el lugar donde hay más drive-thrus, donde hay más comida rápida, donde tú entras y tienen ahí el tiempo, ¿verdad? Que si no está tu taco, si no está tu hamburguesa en 2 minutos o en 1 minuto y medio, vienes con tu carro y empiezas a gritarle al de la ventanilla. Vivimos en una sociedad poco tolerante, poco paciente, que pedimos y lo que pedimos lo queremos ya. Y creemos que en Dios es lo mismo. Queremos que Dios sea como ese microwave donde vas, pones la sopa y en 3 minutos está al instante. Yo quiero decirte que las iglesias hemos fallado en predicar la palabra de Dios, hemos fallado en decirle a la gente que aquí está la palabra clara, el por qué los hijos de Dios, cuando nosotros oramos, tenemos que ver que esa oración va destinada, que esa oración va alineada con el propósito que Dios tiene para mi vida, para su iglesia, y el propósito que Dios tiene en lo que es el gran marco, lo que es el gran cuadro, que es cómo va a enriquecer a las almas. Y de eso queremos tratar. Dice en el segundo versículo, ¿cuál es la razón? Dice que no tenemos las cosas que deseamos con urgencia y que necesitamos, no porque no pedimos, no porque no oramos, sino porque pedimos mal. Pides, pero pides mal. Pides o oras, pero oras de la manera equivocada. Pedimos mal porque pedimos para nuestros deleites, pedimos para nuestro beneficio. Dame, dame, dame. Dame. Quiero más casa, quiero más trabajo, quiero más negocio, quiero más salud. Pero ¿para qué quieres la salud? Para trabajar más, para obtener más cosas. Y ese no es el plan de Dios. La palabra es clara, nuestras vidas le pertenecen a Él. Cuando tú dijiste sí al Señor, le dijiste sí a su propósito, le dijiste sí al reino.
Y dice la palabra que nosotros tenemos que menguar para que Él crezca. ¿Y cómo vas tú a menguar cuando tú estás pidiendo de una manera equivocada? Cuando estamos pidiendo, como el versículo dice primero, estás pidiendo, codiciando. Lo más malo es que tú pidas, pero que realmente en esa pedidera o en esa petición, tú antepongas tus proyectos y vayas con el Señor y quieres que el Señor te los firme y te ponga el sí o que te ponga el no. Pero nunca queremos que nos ponga el espera. Entonces, nosotros no obtenemos lo que nosotros pedimos, no porque no oramos, como dice el versículo 3, no porque no pedimos, sino porque pedimos mal. Entonces, el secreto de nuestra pobreza es que pedimos sin poder, sin unción, y es porque somos negligentes a la hora de orar, a la hora de pedir en oración. Nos desgastamos extenuamente para obtener estas cosas que necesitamos. Codiciamos, injuriamos, cosas que necesitamos. Matamos, peleamos, matamos con la boca, peleamos con palabras, con argumentos, peleamos con la Biblia en la mano, peleamos queriendo ganar el debate, queriendo ganar el principio bíblico, queriendo ganar el que tú estás mal y yo estoy bien. Empezamos en una peleadera, hermanos, que no edifica a nadie. Que no, si vamos a debatir con la base bíblica. Vamos a debatir con lo que la palabra de Dios dice. Entonces, ¿por qué fallamos y no obtenemos? Porque no oramos, porque oramos sin poder, porque oramos mediocremente, porque oramos sin fe, porque oramos sin autoridad. Y en el versículo 3 nos dice enfáticamente que no recibimos porque pedimos mal. Lo que pedimos, lo pedimos maliciosamente. Lo que pedimos, lo pedimos malvadamente, perversamente, inapropiadamente. Ese es el no de muchos obstáculos que no nos permite recibir lo que pedimos y necesitamos. Nos justificamos diciendo, yo no oro con poder, Dios no escucha las oraciones de todos. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que la oración no es verdadera. ¿Será porque Dios solo responde a las personas de la Biblia? ¿Será porque Dios solo responde a las personas de la antigüedad? ¿Será porque solamente Dios responde a las oraciones de los que están todo el día en la iglesia? ¿De los que están todo el día predicando, todo el día orando, todo el día sirviendo? Entonces, nosotros tenemos que entender cuál es la razón por la cual no son contestadas nuestras oraciones y el por qué. Si hay algo en tu vida, en tu corazón, que hace imposible para que Dios escuche tus oraciones, es porque hay algo que impide que la oración no sea contestada por Dios. Vamos a ver algunos de los principios. Yo puse, son como 6, espero abarcar algunos. Y yo le puse, son motivos erróneos en nuestras oraciones. Pedís y no recibís porque pides mal, pides cosas que te consumen tu lujuria, pides para gastar en tus deleites, quieres una televisión más grande, quieres un carro más nuevo, pero ese carro no lo vas a usar para llevar a gente nueva, o para ir a predicar, o para ir a servir, sino lo quieres para verte mejor, lo quieres porque es un lujo, lo quieres porque tiene Wi-Fi, lo quieres porque el otro que te sirve no tiene lo que tiene y no te ves bien, porque el de al lado se compró un carro, el hermano se compró otro carro, yo necesito un carro porque yo tengo que estar, ¿verdad?, como los demás están, y aunque no lo podamos a veces hasta pagar. Pero bueno, entonces, uno de los obstáculos que hemos encontrado es que hay un egoísmo que nos impide y hace imposible que Dios nos escuche. El egoísmo, el egocentrismo, el mí, ego, el yo necesito esto, o el yo necesito esto otro, o el yo me hace falta esto. Todo es el yo-yo, el famoso yo-yo, el egoísmo, el egocentrismo, para verme mejor, para estar mejor, para tener mejor. Y vivimos pensando que lo merecemos todo, que merecemos el mejor carro, que merecemos la mejor salud, pero realmente si tú no
alineas tu vida, tu oración y tú dices, Señor, yo quiero que me des salud para predicar tu palabra, para durar más tiempo, para servirte más, para abandonarme a mí y mis deseos. ¿Cuáles son tus deseos? Usas tus vacaciones y las vacaciones las pasas en Hawái, las pasas en México, vas y gastas tus 20, 10 mil, 5 mil dólares. Y lo único que haces es que vas, te traes el molcajete, te traes chiles, te traes queso, y más queso, como si aquí no hubiera queso. Vivimos, ¿verdad? Venimos de allá y extrañamos allá y queremos que lo de allá esté acá, y cuando estamos allá hablamos de acá maravillas, que acá se barren los dólares, que acá, y es puro egocentrismo, hermanos. Entonces, una de las cosas que impide y que hace imposible que Dios nos escuche es que queremos nuestra propia gratificación. Nosotros nos queremos satisfacer nosotros mismos, nos damos las gracias, la palmadita. Hey, estás trabajando mucho, estás trabajando 2 trabajos, necesitas un mejor carro. Tus hijos necesitan lo que tú no tuviste. Tus hijos necesitan el Wii, el Wii U, el Xbox 60, el 360, necesitan todo lo más moderno, todos los juegos. Y yo te quiero decir que ciertamente viene a tomar el lugar de un devocional, de un tiempo con tu hijo, de que tú puedas ministrarle a él, de que tú puedas hablarle a él, de que tú puedas mostrarle tu amor, que puedas verle a los ojos, que puedas abrazarlo, que puedas orar con él antes de que se vaya a dormir. Entonces, la autogratificación de lo que somos, de lo que merecemos, impide que el Señor escuche nuestras oraciones. En Corintios 10:31 dice de la siguiente manera, y aquí es para que veamos cuál debe ser el motivo en nuestras oraciones. Si pido mal, si pido de una manera que no es apropiada, si pido egocéntricamente, si pido autogratificándome a mí, dándome las gracias a mí, entonces, ¿qué o cómo podemos pedir? Y aquí en 1 Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, si comes o bebes o haces otra cosa, ¿verdad? Aquí se nos dice que todo lo que hagamos, todo tiene que tener como objetivo darle la gloria a Dios. Absolutamente todo. Y habla acerca del beber y de comer. Y habla acerca del beber y comer porque es lo más cotidiano, es lo más sencillo, es lo más simple que se hace. Aún las cosas más simples que hagamos, aún las cosas que parece que no tienen importancia, somos llamados a darle la gloria y la honra a Dios. Entonces dice, otra vez repito, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa. ¿Qué es otra cosa? Todo, ahí abarca todo. Todo, hacerlo todo para la gloria de Dios. Hacerlo todo para la gloria de Dios. ¿Qué es lo que tú haces? Comes, duermes, vas por el café, vas a echar gasolina, vas a dejar a tus hijos. Todo lo haces para la gloria de Dios. Regresas a tu casa, si eres una hermana, si tienes tu esposo, ¿verdad? Vas, limpias la casa, limpias lo que tengas que hacer con tu casa y lo haces para la gloria de Dios. Tú quieres honrar a tu marido, tú quieres honrar a tu mujer cuando vas a trabajar para proveerle a esa mujer con la que le dijiste sí. Entonces, todo lo que hagamos, las cosas sencillas, pero también las cosas más complicadas. Dice ahí las cosas o otra cosa. Y cuando dice hacer otra cosa, abarca todo lo que tú hagas. Eres mecánico, hazlo para la gloria de Dios. Haz el mejor trabajo para la gloria de Dios. No robes ahí porque eso va a honrar a Dios. No le metas partes que no tienes que meter. No digas, le cambié esa parte y realmente no la cambiaste. Lo único que hiciste fue apretar el botón. Sé honesto en tu trabajo. Sé honesto cómo te conduces con los otros. Si tú dices, voy a llegar a las 10, llega 5 minutos antes, porque eso es todo. Hazlo para la gloria de Dios. Pero vivimos bajo una costumbre, bajo una idiosincrasia donde nos dice, pues es que a las 10 de la mañana en punto o a las 10 de la mañana mexicano, hispano. Porque saben que si decimos a las 10, es a las 10:30 o a las 11. Nos invitan a la fiesta y dicen que a las 3, pero realmente todos llegan a las 4 o llegan a las 5. Tenemos una cultura que no honra el tiempo del otro. Y eso dice mucho de quiénes somos. Y yo creo que en las iglesias
y en las casas y en los trabajos y donde quiera que nos conduzcamos, necesitamos nosotros realmente honrar a Dios, honrarlo con nuestro estilo de vida, honrarlo cómo hablamos, qué hablamos, qué no hablamos, porque hasta lo que callamos honra a Dios. Porque cuando están haciendo bromas que no honran a Dios, tú no te puedes reír. Cuando estás viendo el celular, el iPhone y te enseñan ahí algo que no honra a Dios, no seas partícipe. No te metas en ese ambiente. Honra a Dios con lo que hablas. Honra a Dios con lo que escuchas en tu teléfono. Honra a Dios con lo que escuchas en tu carro. ¿Qué música cuando llegas a la tienda? ¿Qué música te escuchan cuando llegas y apagas o le subes también como todos los demás para que escuchen que tienes un buen radio? O sea, todo. Y eso es algo que nosotros debemos de entender. Entonces, ¿cuál debe ser el motivo para nuestras oraciones? No debe ser egoísta, no debe ser autogratificándome de que me merezco el carro. Entonces, está bien, si tú puedes pagarlo, tú puedes honrar a Dios con tu carro y tú vas a conducir tu vida para agradar a Dios, gloria a Dios, aleluya. Pero si no, medita cuál es el motivo de tu oración, cuál es el motivo de tu petición a Dios. Dame, Señor, una mujer la más bella, la que sepa de todo, la que sepa cocinar todo, la que sepa hacer comida. No, tú no quieres una mujer, tú quieres una sirvienta. No, tú dile, dame una que sea una madre que te honre, que te sirva. ¿Cuál es el motivo, hermanos? ¿Verdad? Y el motivo es para glorificar a Dios. El motivo es que nuestro motivo supremo debe ser que Dios sea glorificado cuando Él conteste nuestras oraciones. Cuando Él contesta tu oración de que tú no tenías trabajo y ahora tienes trabajo, no digas, es que pues tuve suerte. Porque ha pasado. Hermano, pastor, quiero que ore por mí porque voy a ir a una entrevista y necesito la oración, y tiene a toda la iglesia orando, y cuando recibe el trabajo, una de dos, deja de ir es que ya no puedo ir, pastor, porque pues usted sabe que ya trabajo. Pues entonces honra a Dios en tu trabajo para que tu empleador tengas gracia en él y él te pueda dar esos días que tú necesitas ir a la iglesia. Porque si no honras a Dios siendo leal, no honras a Dios siendo puntual, no vas a encontrar favor. Pero si ese trabajo te va a impedir ir a la iglesia, Dios te lo va a quitar también. Dios da y Dios quita. Si es de que no pedimos oraciones y cuando llega, vamos a tener un diagnóstico, pastor, y quiero que ore por mí porque he estado enfermo y me han dado un diagnóstico y yo espero que Dios sea positivo. Y resulta que Dios cambia el diagnóstico, Dios hace el milagro, no tienes el cáncer, no tienes el tumor, y cuando vienes se olvidan de la iglesia, se olvidan de siquiera de que oraron por uno. Entonces necesitamos entender que después de que Dios contesta la oración, ya sea sí o no, demos la gloria a Él, que la suprema adoración sea para Él. Ahora, el segundo obstáculo que yo encuentro que impide nuestras oraciones sean contestadas es porque hay pecado. Isaías 59, 1, 2. En Isaías 51:2 nos dice de la siguiente manera: he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre Dios y vosotros, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Segundo obstáculo para que el Señor no escuche nuestras oraciones, o las escuche pero no las apruebe, es porque hay un pecado en nuestras vidas. Es porque vivimos vidas dobles y a veces triples, a veces cuádruples. Vivimos vidas agradando a la gente, agradando de acuerdo a cómo se presenta la ocasión o cómo me vaya a beneficiar a mí en mi vida. Entonces yo voy a dar una respuesta de acuerdo a cómo venga. Yo me voy a comportar de acuerdo a cómo me beneficie. Si yo tengo que comportarme mal como payaso para que yo agrade el favor de este que me va a dar el negocio, pues entonces lo voy a hacer. Y aquí lo que Dios dice es que
decimos, a lo mejor el Señor, ¿verdad?, ya se olvidó o su mano no puede alcanzar hasta acá, porque es lo que decía el pueblo de Israel, y Isaías lo dice. No se ha cortado la mano de Dios para no tocar tu vida, para no tocar esa enfermedad, para no tocar ese cáncer, para no alcanzar a tus hijos. No se ha cortado la mano de Dios para no tocar tu vida. Dice ahí, ni se ha ensordecido su oído para no oírte. El Señor no le tenemos que gritar. El Señor sabe antes de que tú pronuncies una palabra, Él sabe cuál es el deseo de tu corazón. Oh, es que el Señor no nos escucha, decía el pueblo de Israel, porque, ¿verdad? Se ha ensordecido, se me hace que ya no oye bien, ya está, es el anciano de días, ninguna cosa de esos, hermano. El oído de Dios está siempre pendiente. Dice la palabra que el corazón contrito y humillado no lo desprecia nuestro Dios. No, corazón arrepentido. El corazón de alguien que dice ya no puedo más, del alcohólico que dice ya no quiero tomar más, del drogadicto que dice ya no quiero yo hacer heroína, cocaína, ya no quiero robar para poder yo obtener mi droga. ¿Cuántos hermanos, cuántos amigos, cuántas personas que amamos están en esas circunstancias? Y yo te quiero decir que no es porque Dios ha cortado su mano, no es porque Dios ha ensordecido su oído, es porque vivimos vidas de pecado. En el versículo 2, 59:2 dice, pero vuestros iniquidades y han hecho división entre Dios. Han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. Escucha bien, vamos a leerlo otra vez. Más vuestros pecados, vuestras iniquidades, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. Esa es la verdadera contestación, esa es la verdadera razón, el verdadero obstáculo que impide que Dios no o escuche, o que no te toque, o que no oiga tu oración, tu clamor, tu intercesión. Porque has hecho división, porque se ha dividido tu corazón, porque tus pecados están haciendo que Dios retire su mirada de lo que tú estás haciendo. Pastor mío de hace mucho tiempo, decías que lo que tú haces hace tanto ruido que no escucho lo que tú me dices. Lo que tú haces con tu vida, lo que tú haces con tus manos, lo que tú haces en tu casa, el testimonio que tú das impide que ellos puedan escuchar que hay un Cristo de gloria, que puedan escuchar que hay un Espíritu Santo que redarguye a los corazones, que impide escuchar que Dios les ama, porque muestras odio, porque estás amargado, estás amargada, porque no se te han dado las cosas como has querido, porque tú has entrado en eso de que tú dices, no, yo soy así y no voy a cambiar. Pues espero que el Señor te pueda cambiar con lo que te estoy diciendo. Que este es un obstáculo. El obstáculo mayor, la división que tú has hecho con Dios es de que tú has y vives una vida sin testimonio, una vida doble, triple, una vida que no agrada a Dios, una vida que no caminas lo que hablas. Tu sí es no y tu no es sí. Y la palabra es clara, dice que tu sí sea sí y que tu no sea no. Hermano, ¿usted va a venir a la oración? Le dejo saber, voy a orar. Voy a orar para ver si vengo a orar. Imagínate. Voy a orar, pastor. Tal vez te dejo saber, te llamo. Mejor di no. Mejor di no puedo, pastor, no quiero. Vamos a orar para que quieras. Vamos a orar para que meta fuego. Vamos a orar para que la necesidad crezca. Para que tú tengas ese amor por venir a orar. Las mejores oraciones no se dan cuando estás en la bonanza. No se da cuando todo te está yendo bien. Porque muchas de las veces eso impide
nos aleja, nos va bien y nos impide, nos va tan bien en los negocios que nos olvidamos de la familia, nos olvidamos de la iglesia, nos olvidamos de diezmar, nos olvidamos de orar. Pero cuando te quitan el trabajo, oren por mí. Porque cuando el carro ya no lo puedes pagar y se lo tienen que llevar, oren por mí. Porque cuando tus hijos son arrastrados por la sociedad, arrastrados por la música, arrastrados por otros motivos, por otro anhelo que ellos tienen de ya no ir a la iglesia, quieren ser como los del mundo, visten como los del mundo, se tatúan como los del mundo, ¿verdad? Cantan lo del mundo, visten como el mundo, y tú dices, Señor, quiero que ores por mis hijos. Y cuando está la necesidad, cuando está la enfermedad, cuando viene el cáncer, es cuando tú clamas a Dios y tú realmente te arrepientes y le dices, Señor, haz algo con mi vida. Y hacemos pactos y le prometemos a Dios, Señor, si devuelves a mis hijos a la iglesia, y devuelves a los hijos a la iglesia y te amargas. El Señor te da el trabajo y te amargas. Dejas de orar, dejas de interceder. El Señor no se ha cortado su oído. Su mano no se ha cortado, su oído no se ha ensordecido. No es que vengas y digas, Señor, es que no escuchas mi oración. Es que tus pecados y mis pecados muchas veces impiden que esas oraciones, que esas peticiones el Señor las conteste. Porque Él dice que oculta el rostro de nosotros. Oh, hermano, qué gran cosa, qué horrible cosa es de que el Señor oculte su rostro de ti, te dé la espalda. Como a Saúl, que la palabra de Dios dice que lo dio a su mente reprobada. Señor a veces te ve tan lejos que dice, eso es lo que quieres, es lo que te doy. Tu mente reprobada, tus malos deseos, tus iniquidades, tus gratificaciones, tu egoísmo, tu envidia, tus guerras, ahí está. ¿Es lo que quieres? Ahí está. Entonces, su mano no se ha achicado, su oído no se ha ensordecido, y el problema no es de Dios, el problema somos nosotros. Escucha bien, el problema no es Dios, el problema es nuestro estilo de vida. Tercer obstáculo que impide que Dios conteste nuestras oraciones es que hay ídolos en nuestro corazón. Y no te estoy hablando de los ídolos que trajo el Papa esta semana allá por México. No te estoy diciendo los ídolos que carga la gente, ¿verdad? Que ves cargando en las procesiones. O los santos patrones, o no te hablo de los ídolos que traen en estampitas y que los llevan en su cartera. Yo te hablo de los ídolos que están en tu corazón. Ezequiel 14:1-3 nos habla acerca de lo que son estos ídolos. Ezequiel 14:1-3 dice de la siguiente manera: y vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí, y vino a mí palabra de Jehová diciendo, versículo 2, Hijo de hombres han puesto sus ídolos en su corazón y no han establecido, el 3, y no han establecido, amén, sus ídolos y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser rey yo verdaderamente consultando a ellos? Ahí dice, ¿dónde han puesto los ídolos? ¿Dónde han puesto los ídolos? En su corazón. El corazón del hombre, ahí es donde se guardan. Ese es el pedestal, hermanos, donde guardamos esos ídolos. Te quiero decir, ¿verdad? Que venimos de la iglesia tradicional, que es la iglesia católica, ¿para qué decirlo de otra manera? Yo vengo de esa iglesia, fui a esa iglesia, crecí en esa iglesia por tradición, por amor a mis padres. Pero llega un tiempo, llega un momento en que tú tienes que entrar en un razonamiento y tú tienes que consultar lo que tú estás haciendo con tu familia, con tu convicción, y tiene que ir de la mano con lo que está escrito en la palabra de Dios. En el momento en que tú dices, es que así es mi tradición, no voy a cambiar, tú con tu religión, yo con mi religión, tú con tu Biblia, yo con mi Biblia, tú estás siendo peor que los ignorantes, porque tú estás siendo alguien que ni siquiera está dándose la oportunidad de investigar que lo que tú crees, que lo que tú sigues, que lo que tu familia siguió, está correcto o incorrecto. Yo me di a la tarea. Es más, yo cuando llegué a los pies del Señor, yo ni siquiera estaba yendo ya a la iglesia, porque ya
me había absorbido la universidad, ya me había absorbido lo que es la mentalidad, lo que es la teología, lo que es el adoctrinamiento que te dan, ¿verdad? En la UNAM, el adoctrinamiento que te dan en las universidades. Es un adoctrinamiento que no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Es un adoctrinamiento donde es humanista, donde las ciencias y humanidades, ¿verdad? Las ciencias humanas van por delante de lo que, ¿verdad?, es la palabra de Dios. Las ciencias naturales tienen más poder de la creación de Dios. Entonces nosotros creemos en un Darwin, y de Darwin no hay nada en la palabra de Dios. Creemos que, ¿verdad?, de la nada se hicieron otras especies, y lo creemos, lo enfatizamos, pero no nos damos a la tarea de estudiar. Entonces, ahí está, en este versículo 3 de Ezequiel, ahí está el meollo del asunto. Ahí está donde radica el verdadero obstáculo para que Dios no conteste nuestras oraciones, y es de que hemos puesto ídolos en nuestro corazón. El ídolo es aquello que es adorado antes que Dios. El ídolo es aquello que tiene la prioridad antes que Dios. Y el ídolo puede ser tu trabajo. El ídolo puede ser tu carro. El ídolo puede ser tu esposa. El ídolo puede ser tus hijos. No simplemente la religión. El ídolo puede ser tu religión también. ¿Verdad? Que no importa cómo esté la casa, tú vas a tocar las puertas. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es tan grande que tengo que mostrarlo, aunque mi casa esté patas para arriba. Aunque la mamá se quede con toda lavando y no hagas nada. Tú te vas los sábados, los domingos y tienes que hacer horas para ganarte la salvación. Yo quiero decirte que tú y yo le damos gracias a Dios y le trabajamos y le servimos porque ya somos salvos. Claramente. Entonces, el ídolo que está en el corazón es el que nos da la felicidad. Es eso que nos tiene a nosotros ligados. Oramos, ponemos a los padres en un pedestal. No hables de mi padre, no hables de mi madre, y lo que ella dice es la verdad. Ponemos a los hijos, vienen a ser ídolos. Ellos son los que mandan, ellos son los que quieren cosas. Y no importa que lo que tú estés oyendo no sea de Dios, no importa lo que tú estés haciendo, no glorifique a Dios. Tú eres mi hijo. Y aunque tú estés mal, todos están mal. Todos, si tu hijo está mal, tú dile, tú hiciste mal. Si va y roba algo, tú dile, ven para acá. Eso no se hace así. Yo quiero decirte que en muchas iglesias también nos hemos topado con que pensamos que nuestros hijos son los mejores. Y créemelo que no es así. Créemelo. Vamos, nos peleamos y decimos, no, pero es que lo hicieron enojar. De verdad. ¿Dónde aprendió? Es lo que yo pregunto. Entonces, ¿qué es un ídolo? Un ídolo es todo aquello que se pone antes que Dios. Diga, todo aquello. Todo aquello. Todo. Trabajo, familia, entretenimiento, vacaciones. Los fines de semana pueden ser unidos. Hay gente que el fin de semana es familiar y yo voy y visito a mi familia y comemos y carne asada. Y carne asada, y carne asada, y tomadera, y el cumpleaños de él, y el cumpleaños de él. Y donde que nuestras familias son chiquitas, ¿verdad? Las familias de nosotros tenemos para hacer fiestas todo el año. Y tenemos hasta de 3 fiestas en una semana. Y tenemos a veces que juntar, tenemos que dividirnos a qué fiesta vamos a ir. Hacemos la tradición, ídolos de la tradición. Cuarto obstáculo que impide la oración que sea contestada, y ahí nos va a tocar a todos. Es un espíritu que no perdona. Eso impide que tu oración no sea contestada. En Mateo 11:25, el Señor nos habla claramente de qué es lo que va a impedir que tu oración, esa que tú estás orando, esa que tú estás pidiendo, no llegue o no sea contestada de la manera favorable como Dios quiere. Dice de la siguiente manera: y cuando estuvieres orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que vuestro Padre que esté en los cielos os perdone también a vosotros vuestras ofensas. Porque ¿cómo es que de la manera Dios trata con los pecadores? Es basada en el perdón. Y no puede tratar Dios con nosotros que somos pecadores perdonándonos mientras nosotros no hemos perdonado a los que nos hayan hecho mal. Hay amargura en nuestros corazones hacia algo, hacia alguien. Y no importa que tanto mal se nos haya hecho, necesitamos dejarlo. Necesitamos abandonarlo y dejar que el Espíritu Santo sea quien nos sane. ¿Cómo va a sanarte?
pidiendo perdón o perdonando. La palabra de Dios dice que si tú llegas a la iglesia y antes de que tú des tu ofrenda, si tú piensas que tu hermano tiene algo contra ti, que dejes tu ofrenda, vayas, te pongas de acuerdo con tu hermano y regreses. No te lleves la ofrenda, porque a lo mejor no regresas. Deja tu ofrenda, ve y perdona a tu hermano. Ahora dice, no que tú tengas algo contra él. Ahí es donde está la clave, que pensamos, no, es que yo no tengo nada contra él. Sí, pero no te saluda, no es familiar contigo, no es amable. ¿Qué hiciste? ¿Qué mirada le echaste? ¿O qué han dicho de ti? Ve y ponte de acuerdo, ponte en paz y dile, hermano, nomás quiero decirle que yo estoy bien y si usted o nosotros hemos tenido algún encuentro, ¿no? Yo nomás quiero decirle que mi corazón está en paz, yo vengo a pedirle perdón si de alguna manera tal vez le ofendí. Usted se pone en el lugar como si hubiera hecho algo, aunque usted sabe que no ha hecho nada. Usted se pone para sanar el corazón del hermano que piensa que tiene algo contra usted. Entonces, nuestro espíritu que no perdona impide grandemente, y eso se da en las iglesias más que en ningún otro lado. Nuestras familias que no perdonamos lo que nos hicieron en 1975, cuando se robaron la muñeca. O qué han hecho en las iglesias, qué hemos hecho con los hermanos que no perdonan. Los sentamos, son ministrados, se les da consejería. Tienen su teléfono, amigo, pastor, hermano, consiervo, líder. Das tu teléfono para decir, si tú necesitas, yo estoy disponible a la hora que tú quieras. O eres de esas que tú dices, bueno, yo estoy en la oficina de 4 a 5 los días martes, y si ese día no estás, no hay consejería. Pues yo espero que todos los problemas de tu iglesia o de tu casa sean los martes de 4 a 5, porque si no vamos a estar en problemas. Entonces la amargura de nuestros corazones hacia alguien que nos ha hecho mal o al quien le hemos hecho mal. Entonces dejemos que el Espíritu de Dios venga a nuestro corazón, que nos dará la habilidad, el poder, la autoridad para amar a cualquiera que sea nuestro enemigo, aún el más cruel, aún el que nos haya hecho algo que es imperdonable. Pero el único pecado imperdonable es que nosotros, ¿verdad?, hablemos contra el Espíritu Santo, es lo que dice la palabra de Dios, que nosotros blasfememos. Cuando uno blasfema contra el Espíritu Santo y sus dones, dice la palabra que ahí ya no hay perdón. Vamos al quinto. Dice que somos miserables al dar. En nuestro dar está nuestro recibir. Damos muy poco. Nos cuesta dar. Y no estoy hablando nomás de dinero. Nos cuesta dar un saludo. Nos cuesta dar unos buenos días. Nos cuesta dar una buena sonrisa. Nos cuesta dar palabra. Nos cuesta dar nuestro tiempo a nuestros hijos. Nos cuesta darle una buena palabra de exhortación a nuestra esposa, de ánimo. Yo creo que has trabajado mucho hoy este día, mi amor. Yo te bendigo y deja ver si yo puedo lavar los trastes. Pero no, soy hombre y yo no lavo trastes, ¿verdad? Es otra tradición. Yo no lavo ropa. Yo no saco la basura porque yo soy hombre. Entonces, nuestro dar, ¿qué es lo que damos? ¿Cómo le damos a Dios? ¿Verdad? Dice la palabra que demos alegremente, ¿verdad? Y que Él mira el corazón de cómo das, como aquella mujer que dio 2 blancas, dio 2 centavos, y todos estaban trayendo su dinero y decían, voy a dar, y esta dijo, pues voy a dar 2 blancas, todo lo que tengo, y Jesús estaba viendo ahí, estaba parado ahí, viendo la ofrenda de esta mujer, y dijo, esta mujer ha dado más que todos ellos. Se los volteó la cabeza y dijeron, pero ¿cómo así si yo traje demasiado? Dijo que esta mujer dio todo lo que tenía. Entonces, en Proverbios 21:13 dice, el que cierra su oído al clamor del pobre, también clamará y no será oído. El que cierra el oído al clamor del pobre, también clamará y no será oído. ¿Verdad? Nos damos por dar. Damos al pobre porque
dice la palabra que el que robaba, que ya no robe, que trabaje para darle a aquel que no tiene. Eso es lo que dice la palabra. Así es de que en Lucas 6:38 también se dice, dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando, dar y rebosando en nuestro corazón para que con la misma medida que os medís, os volverán a medir. ¿Verdad? Con la misma medida que midamos, también así vamos a ser medidos. ¿Cómo das? ¿Das extravagantemente o das tacañamente? Que hasta lo poquito, sacas el más arrugadito y lo das ahí, el arrugadito. Pero si das uno de a 100, hasta lo extiendes para que lo vea toda la congregación. Dios no le interesa, Él es el dueño del oro, de la plata, de las montañas, de todo, es dueño del universo. Él no quiere tu, pero Él quiere tu corazón, que sea generoso, porque Él dio a su Hijo y Él nos ha dado la vida eterna. Vamos a terminar aquí con esta meditación. Faltaron algunos conceptos que tal vez podamos continuar más adelante, pero qué bendición poder entender, ¿verdad? Como dijimos, ¿qué son los obstáculos que impiden que nuestras oraciones no lleguen? Y vimos que el número 1, pues era que pedimos erróneamente, que no sabemos pedir, pedimos para nuestros deleites, pedimos para nuestra autogratificación, pedimos egoístamente, pedimos en lo que a mí me place, en lo que a mi familia le ayuda, en lo que a mí me va a hacer ver mejor, y no pedimos de una manera que agrada a Dios. Dice la palabra que pidamos y en todo que le demos la gloria a Dios, sea poco, sea mucho, en todo esto, en beber agua, en comer, dar las gracias a Dios, en lo más cotidiano, en lo más sencillo, dale gracias a Dios, que tú también vas a darle las gracias a Dios cuando te dé el Mercedes, cuando te dé la mansión. Pero si tú no le das las gracias ahorita, que no tienes trabajo, que no tienes casa, que no tienes salud, cuando venga la salud, tampoco. Cuando vengan los millones y te ganes la lotería, como todos quieren jugar ahí los scratches en la mañana, cuando te ganes todo ese dineral, menos te vamos a ver, menos te vas a arrepentir, menos le vas a servir a Dios, menos le vas a ver y tu corazón menos va a venir a Dios. El segundo obstáculo que vimos que impide que nuestras oraciones sean contestadas es que hay pecado en nuestro corazón, y lo vimos en Isaías 59, 1, 2, donde nos habla acerca de que el corazón, ¿verdad? Que la mano de Dios no se ha achicado, que el oído no se ha ensordecido, sino que es la iniquidad, que es el pecado que está en nuestro corazón que impide, que es ese obstáculo para que no lleguen nuestras oraciones. Vimos en el número 3 que otra de las cosas que impiden que nuestras oraciones no sean contestadas es que hay ídolos en nuestro corazón, y no nomás son los ídolos religiosos, sino también es todo aquello que está y que se pone antes que Dios. En el 4 vimos, en el 4 concepto que vimos que el obstáculo que impide que la oración sea contestada es un espíritu que no ha perdonado, un espíritu que guarda rencor, un espíritu que está resentido, ¿verdad? Y en el 5 es que impide es que somos tacaños, somos miserables en dar y no sabemos dar. Damos si nos dan, damos si el esposo o la esposa da, bueno, yo doy si tú me das, ¿verdad? Y no es así como Dios quiere que nuestras vidas sean bendecidas. De la vida que es bendecida es cuando nosotros sabemos que oramos y le decimos al Señor, como cuando el Señor Jesucristo nos enseñó en el Getsemaní, mas no se haga la voluntad, sino sea la tuya. La cruz y la voluntad de Dios eran dos cosas separadas, pero en el Getsemaní se juntaron las dos, cuando dijo, es la cruz la que tú tienes que ir, y Él inmediatamente se paró y dijo, vamos a buscar, vamos al encuentro de la cruz, porque eso es lo que el Padre quiere. Lo que el Padre quiere es que tú y yo alineemos nuestras oraciones, alineemos nuestros corazones, alineemos la forma como pedimos, y que no lo pidamos egoístamente, egocéntricamente y para deleites. Peleamos, contendemos porque queremos y queremos. No, Dios quiere que hoy tengas la paz que sobrepasa todo entendimiento, y que tú aprendas a pedir, y aprendas a pedir con un corazón contrito y humillado, y que le digas, Señor, se haga tu voluntad.
que sea para tu gloria. Que en todo lo que pidamos en oración, que en todo lo que nosotros decidamos, ¿verdad?, intencionemos en nuestro corazón pedir, que podamos nosotros darle la gloria a Dios cuando suceda. Antes que suceda, darle gracias a Dios, porque lo que Él va a hacer es que nuestra voluntad se va a alinear con la voluntad de Dios, con el propósito de Dios, y así es como nuestras vidas, nuestras casas, nuestros negocios, nuestras relaciones personales van a ser edificadas. Así es de que yo te exhorto, yo te animo, hermano, amigo, que si tú has orado y has orado, ahora puedas entender estos obstáculos que nos impiden que el Señor actúe de la forma como queremos. Y no se ha ensordecido su corazón y no se ha achicado su mano para tocar tu vida. Y si tú nunca has hecho la oración, nunca te has acercado a Dios, nunca le has pedido a Dios perdón por tus pecados, nunca te han mostrado que el Señor vino y murió por tus pecados y que Él resucitó. Si no se te ha dicho eso, yo te digo eso, que solamente lo único que tienes que hacer es recibir al Señor en tu corazón, arrepentirte de tus pecados y hacer esta oración conmigo, ¿verdad? Y di conmigo: Señor Jesús, en este momento yo reconozco que te necesito. Perdona mis pecados porque yo he vivido a espaldas tuyas, yo he vivido como he querido, yo he vivido como la costumbre me ha enseñado, Señor. Pero hoy reconozco que te necesito. Te necesito en mi casa, te necesito en mi vida, te necesito en mi matrimonio, te necesito con mis hijos, Señor. Yo reconozco, Señor, que soy pecador. Yo reconozco que yo he puesto las normas, las reglas y que no me ha dado resultado, que el yo hoy muera para que el reino de Dios sea establecido en mi casa, en mi negocio. Señor, te doy gracias por morir en esa cruz por mí. Gracias por escribir el nombre mío en el libro de la vida. Te doy gracias y te reconozco y te recibo y te acepto como mi Señor y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Si tú hiciste esa oración, pues es una bendición. Ahí está el teléfono. Si algún día quieres tú comunicarte conmigo, ¿verdad? Que Dios te bendiga rica y abundantemente.